¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles en una nueva emisión del programa de Con los Refugiados. Soy Angélica Montes y hoy tenemos preparado para ustedes un programa importante en el que vamos a estar hablando sobre el acceso a la justicia para personas en situación de movilidad y con necesidad de protección internacional en toda la región de Latinoamérica. Específicamente vamos a estar abordando en este programa, que es un seguimiento a un programa anterior que hemos hecho sobre el premio Sentencias de este año 2021. Vamos a hablar sobre las sentencias ganadoras de este premio en su edición de este año y que fueron reconocidas, de hecho, hace algunos días en una premiación virtual. Pues bueno, a modo de hacer un resumen sobre el premio Sentencias, pues desde hace algunos años, Agencia de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de sociedad civil que son lideradas por Sin Fronteras, que es una organización acá en México que lidera o que es fundadora de este premio Sentencias, convocan a impartidores de justicia a presentar sentencias que se han emitido bajo las más altas normas y estándares en derechos humanos. Esta frase es muy clave, de las más altas normas y estándares en derechos humanos, así como estas sentencias que reflejan las buenas prácticas que han servido para garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes o sujetas de protección internacional, como hemos explicado, en el continente americano. Así que bueno, el programa anterior que lo condujo mi colega Silvia Garduño estuvo dedicado a conocer cómo es el premio, quiénes pueden presentarse, cuántos años tiene el premio de estar desarrollándose, pero hoy vamos a hablar de las sentencias ganadoras de este año 2021. Fíjense que el primer lugar fue otorgado a la Corte Constitucional de Ecuador. El segundo lugar se le entregó al Juzgado Segundo de Distrito de Chihuahua, acá en México, y el tercer lugar fue otorgado al Segundo Juzgado Federal Civil del estado de Roraima, esto en Brasil. Me acompaña un panel en representación de cada uno de las sentencias ganadoras y quiero darles la más cordial de las bienvenidas. Cada uno está desde su país, ¿no? Desde Ecuador, desde Brasil y por supuesto desde acá de México, participando con nosotros en este espacio. Quiero darle la bienvenida a la doctora Roberta Pires Albim. Ella está con nosotros en representación del tercer lugar del premio. Ella es defensora pública federal y secretaria de Asuntos Estratégicos de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por apartar en su agenda este espacio para estar con nosotros desde Brasil. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias. Bueno, también nos acompaña el magistrado Arturo Alberto González. Él es magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo del 17º circuito en Chihuahua, aquí en México, y en representación, bueno, ganador también del segundo lugar del premio Sentencias para este año. Arturo, bienvenido y buenos días. Gracias por estar acompañándonos también. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, tenemos también al ganador del primer lugar en representación de Ecuador, de la Corte Constitucional de Ecuador, a Gandhi Alejandro Vela, el primer lugar, como les comentaba, del Premio Sentencias 2021. Él es director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional en la Corte Constitucional de Ecuador. Bienvenido, Gandhi, y también estamos muy agradecidos porque hayas hecho espacio en tu agenda. Nos acompañas desde Ecuador también. Así que muchas gracias. Saludos, qué gusto estar y qué honor compartir también este panel con México, Brasil. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar este primer bloque hablando un poquito con ustedes y a lo mejor ojalá podamos tener el chance de que participen los tres. Hablar un poco sobre las sentencias que presentaron, digamos, bajo qué temáticas se presentaron, cuáles fueron las sentencias premiadas de las que presentaron y por qué les pareció trascendental presentarse a esta convocatoria de este año, digamos, como para hacer
un contexto general en este primer bloque sobre cuáles son las sentencias, a lo mejor a manera breve y qué temas, y ya luego en el segundo y tercer bloque, pues hablar un poquito más en profundidad sobre estas temáticas y cuál es lo trascendental, ¿no? Lo crítico de poderlas compartir a nivel público a través de este premio para expandir, ¿no? Y contribuir al mantenimiento de estos espacios de protección. Empiezo con usted, doctora Roberta Pires. Adelante, le cedo el micrófono y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo soy Roberta, como ya hablando. Soy defensora pública federal y secretaria de Acción Estratégica de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil. Y la Defensoría Pública de la Unión de Brasil es una institución pública y autónoma esencial para la función jurisdiccional del Estado, brindando orientación legal y actuando en la protección y la promoción de los derechos humanos de aquellos en situación de vulnerabilidad en todos los grados. En mi equipo del Grupo de Trabajo de Migraciones, Apatría y Refugio de la Defensoría Pública es parte del grupo de suscriptores de la Acción Civil Pública reconocida por el Premio de Científicos. Entonces es un gran placer y un gran honor tener esta oportunidad de difundir la Acción Civil Pública emitida en marzo de este año en medio de la pandemia de la COVID, que con apoyo del Poder Judicial en el estado de Roraima evitó la deportación de un grupo de 55 migrantes de refugiados de Venezuela, incluyendo integrantes de la población indígena migrante de la etnia Warao, mujeres, niños y niñas, personas mayores y otros, que se encontraban en el estado de Roraima, al norte de Brasil. En esta acción actuamos en un equipo con los representantes de la Fiscalía Federal para los Derechos de los Ciudadanos. Nuestras instituciones valoran la protección de los derechos humanos en cualquier acción que se adopte a nivel nacional. Entonces, la sentencia emitida por el juzgado de Roraima se trata de una importante decisión judicial, fruto de una actuación en conjunto, por lo cual el Poder Judicial de Brasil reconoció la ilegalidad de la exacción creada por la Unión Federal en la frontera terrestre con Venezuela, donde los derechos humanos fundamentales no tendrían su debida protección. Y con esta decisión se fortalece el Estado de Derecho en la Constitución Federal de Brasil. Entonces, actuamos para que se cumplan los principios de garantía de la política migratoria brasileña y también los estándares internacionales. También pretendemos reforzar que con este reconocimiento del Premio de Sentencia 2021, la importancia de la promoción de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. Y siempre estaremos atentos y dispuestos a defender a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Y también esperamos haber hecho un aporte significativo para reafirmar los derechos humanos establecidos también en las normativas internacionales, además de alentar cualquier medida de carácter inconstitucional que redunde en la violación de los derechos humanos. Y también quería decir que todo este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de la sociedad civil, que es muy actuante aquí en Brasil, en cuestiones migratorias, con su ayuda y constante sensibilidad y sobre todo en su sentido de justicia. Muchísimas gracias, doctora, por hacer este contexto un poco general, muy breve, ¿no? Nosotros podríamos decir entonces que en el caso de esta sentencia se establecía que no se puede cerrar el espacio, ¿no? de protección de cara al contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 y bueno, sobre lo que mencionabas de cómo es que esta sentencia favorece, ¿no? El contexto para adoptar medidas del Estado para mantener abierto este espacio de protección y asegurar el acceso al territorio en condiciones que garanticen este acceso a la salud, porque aquí es donde se juntan varios temas, ¿no? La emergencia sanitaria y esta garantía de poder, digamos, que las personas migrantes o en situación de movilidad y en búsqueda de protección puedan tener este acceso a la salud, ¿no? Que es un derecho que tienen independientemente de dónde se encuentran. Digamos, como a modo de resumir tu intervención, nos quedaríamos entonces con esta, digamos, un poco en el tema de protección internacional,
que no se le puede cerrar el espacio y, digamos, aunado a una situación de emergencia sanitaria de COVID-19. Entonces, esto sería en el caso del premio del tercer lugar para Brasil. Voy ahora con el segundo lugar, con Arturo González, magistrado del primer tribunal colegiado. Acá en México, el segundo lugar entonces se queda acá en México con otra de las sentencias y que también tiene que ver, digamos, un poco con el tema del COVID-19, ¿no? Con la emergencia sanitaria. ¿Cuál sería la sentencia y cómo nos las podrías resumir, digamos, para alguien que está viendo el programa o escuchándolo y que se entere un poquito sobre de qué va esta sentencia ganadora del segundo lugar? Arturo, adelante. Muchas gracias nuevamente al programa Con los Refugiados y a ti por la invitación. Muy honrado, muy contento de la recepción del premio. Pues yo les platico un poquito. Efectivamente, la sentencia está en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Estos espacios de protección para la población migrante nunca son estables. Siempre se reducen o se amplían, ¿no? Dependiendo de situaciones políticas, económicas, sociales, ¿no? La pandemia me parece que es una realidad mundial que en muchas ocasiones viene a reducir estos espacios de protección. Aquí el tema que me parece importante de la sentencia es el contexto en el que se dio. Es un juicio de amparo que es promovido por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Acá en México tenemos todavía el reto de darle cauce a ciertas figuras jurídicas para garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Todavía discutimos un poquito si las organizaciones civiles pueden o no promover un juicio de amparo, ¿no? Entonces, el primer punto que me parece importante destacar de esta sentencia es que se analiza que las organizaciones de la sociedad civil sí pueden, sí están legitimadas para acudir al juicio de amparo sin necesidad de que las demandas de amparo sean firmadas por cada una de las personas migrantes afectadas, ¿no? Eso me parece que es muy importante. En esta demanda de amparo se reclamaban omisiones, sobre todo de las autoridades sanitarias en el cumplimiento o en el establecimiento de medidas especiales para la población migrante. El segundo punto entonces es que no basta, según se dice en la sentencia, que haya ciertas políticas públicas o acciones para la población en general, porque la población migrante o en contexto de movilidad debe tener una protección especial, ¿no? Este juicio de amparo promovido por estas organizaciones civiles, en un tercer lugar, permitió que nos diéramos cuenta de situaciones de niños, niñas y adolescentes que buscan la reunificación familiar. Y a través del trámite de este juicio de amparo pudimos advertir que hacen falta protocolos de reunificación familiar para aquellos que buscan unirse de nueva cuenta con su familia y que muchas veces se encuentra ya en Estados Unidos. Entonces, esos serían los 3 puntos esenciales de la sentencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Aquí vemos realmente un papel directo, ¿no? Fundamental de organizaciones de sociedad civil, pues demandando, ¿no? al Estado por esta, como decías tú, omisión, ¿no? o falta o carencia de ciertas medidas para evitar la propagación del COVID-19 y cómo esta omisión puede tener un impacto no solamente en el tema que nos atañe para el premio o en el tema de acceso a la justicia, sino en diferentes aspectos, ¿no? Directamente de la salud, que son, como decíamos, derecho implícito para las personas que están buscando protección internacional. Entonces acá, digamos, tenemos también la participación o el rol de organizaciones de la sociedad civil y eso también hace un leve diferenciador con el caso también de la sentencia de Brasil, ganadora del tercer lugar. Vamos a ahondar un poquito más en el segundo bloque y en el tercero también sobre pues un poco el enfoque, ¿no? Y la perspectiva de qué
cómo esta sentencia puede dejar sentado ciertas medidas, ¿no? Para asegurar que los juzgadores puedan garantizar o cuál es el rol de ellos en esta temática. Voy ahora con el primer lugar para Ecuador, la Corte Constitucional de Ecuador. Gandhi Vela, te cedo la palabra. Según tengo yo en mis notas, fueron 3 sentencias las ganadoras, ¿no? En este primer lugar. Tú nos corriges si me estoy equivocando, pero creo que son 3. Y qué bueno que podamos contar contigo en este espacio para que nos compartas también un poquito de estas 3 sentencias y cuál sería la diferencia entre una y otra, en qué temas van. Me dice producción que tenemos 5 minutos para ir a corte comercial. No te apures, si quieres nos compartes sobre la primera y al regresar del bloque del corte, pues retomamos contigo. Adelante. Perfecto. Gracias, Angie. Y sí, primero, como corte estamos realmente muy contentos y la importancia para nosotros como centro de estudios de ir al premio Sentencias es justamente ver cómo se encuentra una jurisprudencia a nivel internacional y porque la Corte está totalmente comprometida con cumplir con los estándares interamericanos e internacionales hacia derechos humanos y se remitieron varias sentencias como una Corte Constitucional, más alto tribunal de justicia constitucional, hay varias competencias que tiene. Se remitieron distintas de, la una es acción extraordinaria de protección, significa que es un, llamémoslo, amparo sobre resoluciones judiciales y las otras sentencias son de la facultad de selección y revisión que tiene la Corte de Garantías Jurisdiccionales Ordinarias, puede revisar la jurisprudencia hecha en otras y en base a eso hacer un precedente jurisdiccional. Entonces, la importancia también de las sentencias de la Corte a nivel nacional ecuatoriano revisten eso, por eso seleccionamos, enviamos algunas a concurso y nuestra sorpresa es justamente de las 3 sentencias que son las ganadoras. Entonces, sí, realmente todo esto también porque Ecuador, al ser un país que recibe migración desde hace decenios, o sea, siempre ha tenido el conflicto colombiano, el momento de las guerrillas en Perú, también hizo que haya un influjo migratorio desde hace tiempos y ahora la realidad que vive mucho del continente con Venezuela hace que pasen. Y realmente el primer caso no es ninguna de esos flujos migratorios, sino es devenido de un caso de habeas corpus. Una persona de Azerbaiyán, el caso asignado 2533-16-EP/21, es alguien de Azerbaiyán que le sentencian por tener estupefacientes en su poder y tras el salir hay un tema que no salir de la prisión procesan una deportación y se conforma lo que incluso algunos teóricos en inglés dicen el cremigation, la criminalización de la migración, que hasta que se obtenga hasta que se realice la deportación, lo mantienen recluido en un albergue hostal, pero realmente está privado de su libertad. Entonces, vemos la importancia y la ventaja que cuando le niegan este habeas corpus, porque claro, un habeas corpus para que pueda salir no está bajo, o sea, ya cumplió su sentencia y encima estaba tiempo y si su sentencia fue de alrededor de un año, estuvo otro año más hasta poder, ni siquiera poder, hasta que lo deportaron. Por lo tanto, esta sentencia también crea una serie de precedentes súper importantes porque él solicitó varias veces la sustitución de la medida cuando estaba en prisión con sentencia y luego el habeas corpus cuando estuvo en estos hoteles. Entonces, primero, hay un estándar para los procesos de deportación, que es importante, cómo la Corte genera las reglas de efecto y la efectividad de un proceso demostrando que no esté privado de la libertad. Entonces ya estamos generando estándares muy, muy completos que suman a los estándares interamericanos. Entonces,
siempre se prohíben las detenciones arbitrarias e ilegales, que fue esta, y a nivel corte hemos logrado evitar que se haga más vulneraciones, y la sentencia es muy nutritiva y obligatoria, que los demás juzgados se den cuenta que esto, apenas hay un habeas corpus de casos similares, tienen que ser entregados. Entonces, esa es la primera. No sé cuánto tiempo tenemos. Creo que ya terminamos el tiempo para este bloque. Gandhi, te agradezco de haber hecho como este resumen para la primera. Vamos a un corte y en breve regresamos y retomamos contigo, Gandhi, para que nos expliques sobre las otras dos sentencias que también obtuvieron este primer lugar para Ecuador. Ya volvemos. Estamos de regreso en Con los Refugiados, hablando con representantes de los primeros 3 lugares del Premio Sentencias 2021. Antes de irnos al corte, estábamos conversando con Gandhi Vela. Él es de Ecuador, en representación de la Corte Constitucional, director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, quienes han ganado el primer lugar con 3 sentencias. Ya nos hablabas de la primera y te cedo la palabra para que nos expliques un poco sobre la temática o de qué van las otras dos. Adelante. Muchas gracias, Angie. Y realmente las dos siguientes son sentencias con esta capacidad que tiene la Corte de selección y revisión que ya mencioné antes. Ambas seleccionaron acciones de protección, que son acciones igual de garantías jurisdiccionales ordinarias, no sobre temas jurisdiccionales. Y la primera, el caso 639-19-JP, es un caso muy, muy particular en el que a un grupo de migrantes, en este caso venezolanos, la policía les obligó a salir de la frontera colectivamente. Entonces, la Corte pone muy en manifiesto, y ya traducido a una sentencia de la Corte obligatoria, la prohibición de expulsión colectiva. Esto ya se consideró por parte de la Corte una expulsión colectiva. Recalco esto, la acción de protección ya se les dio a estas personas a nivel inferior, pero la Corte seccionó esto y está haciendo una jurisprudencia vinculante obligatoria muy, muy importante. Es esto lo que se llama, ¿no?, la deportación en caliente, porque además, una violación terrible al debido proceso, son obligadas a regresar y no hay ninguna autoridad migratoria. La prohibición que policía solo encuentre a alguien y devuelva al otro lado de la frontera, porque obviamente fueron grupos que pasaron por pasos ilegales. Esto determina además un estándar y una obligación, tanto al Ministerio del Interior, a policía y a todos los operarios alrededor, de una capacitación y protocolos migratorios dentro de los siguientes 6 meses. Entonces, y hay una obligación para una capacitación a toda la policía y policía migratoria al respecto. Entonces, ver cómo tiene que haber se garantiza el derecho a migrar, no se tiene que hacer deportaciones en caliente, menos colectivas, y las autoridades migratorias tienen que estar disponibles, porque también si es tal hora no va a haber autoridad, no, siempre tiene que estar y tiene que haber un tema coordinado. Y esto llegó por una revisión que se hizo exactamente al debido proceso. Eso significa que tenemos que precautelar el debido proceso. Y en ese punto estamos creando ya un estándar mucho más complejo a nivel ecuatoriano sobre la protección al derecho a la migración y dentro de ese el debido proceso. Esa es la segunda sentencia, y la tercera es otra vez un caso de selección-revisión, signado 2120-19-JP/21, en el que también, narrando el caso, son 3 hermanos, 2 de los cuales son lo que decimos menores de edad, y el uno entran igual por un lugar no los más comunes de paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, y porque querían unificarse con su madre, que ya estaba en la capital.
hay algunos problemas aquí. Por ejemplo, el padre de ellos estaba fallecido, entonces a uno de los dos menores no le dejan entrar porque no tenía una autorización de salida del país del padre que estaba fallecido. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Y no hay, no hay un seguimiento. Hay un servicio de apoyo migratorio que los detiene por un tiempo eh, para hacer un proceso y un acompañamiento. Ellos salen de ahí, ya se reúnen con su madre, pero para lograr esto les devuelven al centro de acompañamiento. Entonces los vuelven a llevar hacia la frontera y en frontera, de nuevo, la autoridad migratoria, desoyendo eh, el permiso dado por la acción, por la medida de protección, eh, retoman en el punto migratorio que no pueden entrar. Entonces hay una doble vulneración de los derechos y la Corte encuentra que uno no puede hacerse eso y ve la necesidad que el derecho a migrar también tiene una vinculación enorme a niñas, niños y adolescentes en el derecho a la reintegración familiar. Es la primera vez que se desarrolla este concepto a nivel constitucional en Ecuador. Entonces, es, eh, es muy importante el generar una reunificación familiar dentro del marco de la movilidad humana. Entonces, la sentencia fue seleccionada por esta razón y siempre se debe garantizar, ya es una obligación a las autoridades que se debe garantizar cuando entran al territorio ecuatoriano niñas, niños o adolescentes no acompañados, separados o con intento de reunificación familiar, un procedimiento especial que no afecte el interés superior del niño y las garantías familiares. Entonces, esa es la tercera sentencia en breve resumen. Muchísimas gracias, Gandhi, también por hacernos este muy breve resumen. Yo creo que cada una de las sentencias, incluso, o cada uno de ustedes en representación de los ganadores, daría para un programa en particular, ¿no? Un solo programa por cada una de las sentencias para analizar en profundidad. Sin embargo, pues hemos querido hacer este esfuerzo de reunirles porque nos parece importante la conversación enriquecida, ¿no? Con los puntos de vista de cada uno y de cada una de ustedes. Y bueno, son diferentes temas, como pueden notar. En el caso de Ecuador tenemos, por ejemplo, la temática de expulsiones colectivas, el interés superior, reunificación familiar, interés superior de niños, niñas y adolescentes, el tema de detención, ¿no? Detenciones arbitrarias o no. Y también el caso de Brasil y de México relacionados con la emergencia sanitaria del COVID-19 y la atención diferenciada, ¿no? Primero que debe garantizarse atención y para el caso de la sentencia acá en México, una atención diferenciada, ¿no? Que puede digamos, marcar un parámetro en la asistencia o en la atención que se les da a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Bueno, ahora quisiera como retomar algunas preguntas con base en lo que ustedes ya contaron o explicaron de estas sentencias. Doctora Roberta, me gustaría preguntarle primero que nos amplíes un poquito de qué forma, tú mencionabas algo breve al inicio, de qué forma estas sentencias permiten robustecer o fortalecer la aplicación de estándares internacionales en los procedimientos de reconocimiento, por ejemplo, de la condición de refugiado o de personas que están en necesidad de protección internacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo que pasa es que en Brasil nosotros tenemos en la época de la COVID un acto infralegal que no se permite para la gente que llega a Brasil hacer el pedido de refugio. Entonces, es muy importante recordar que nosotros no cuestionamos al fondo las medidas sanitarias ni tampoco la soberanía del Estado brasileño en relación a otros estados para hacer no dejar a la gente entrar aquí en Brasil. El punto es
que se refiere a las sanciones previstas en este acto infralegal, contraria a la legislación de Brasil y también a los estándares internacionales. Y también el trato discriminatorio e infundado del acto administrativo en relación a las personas de Venezuela. Entonces, no es que el pedido de refugio en Brasil fue rechazado. Lo que pasa es que las personas no podían hacer el pedido de refugio. Entonces, es un comportamiento contradictorio, pues Brasil ya reconoce los venezolanos como refugiados por las graves violaciones de derechos humanos que viven en su país, pero no puede siquiera hacer el pedido aquí en Brasil. Entonces, esto fue el punto que hemos provocado al juez. Tenemos esta sentencia que es muy completa y trae muchos de los estándares internacionales también. Sí, muy bien. Tú hablabas un poquito, digamos, y de repente pensamos que puede ser como complejo entenderlo, porque a lo mejor en México las situaciones o los marcos, ¿no? Legales o normativos de este tema podrían tener leve diferencia, y esa es digamos, la importancia también de contextualizar la sentencia, ¿no? Lo que tú mencionas, en Brasil se da de esta manera, para no tener que verlo de cómo es acá en México o en otros países de la región. Entonces, hablando específicamente de la sentencia, doctora Roberta, ¿qué medidas debería de adoptar el Estado para mantener abierto este espacio de protección y asegurar el acceso al territorio, garantizando acceso a la salud de las personas que manifiestan digamos, condiciones o situaciones que les ubica en la categoría de personas con necesidades de protección internacional? Porque justo mucho de lo que también se ve acá en México es que las personas llegan, pero no se reconocen como personas refugiadas, lo que tú decías, ¿no? En el caso de las personas venezolanas, ya se les reconoce, se reconocen así en Brasil, pero acá en México, por ejemplo, las personas llegan pensando que son migrantes, que no tienen necesidad de protección internacional. Sin embargo, al revisar su caso, ¿no? Su historial o su situación, pues sí, entran en este grupo de protección internacional, y esto se suma a la garantía del acceso a la salud y de otros derechos independientemente de su situación, que debe cubrírseles en territorio mexicano. Entonces, ¿qué medidas crees tú que debe adoptar el Estado? Y a lo mejor tú nos puedas hablar de Brasil, ¿no? Desde el enfoque de la sentencia, pero tu experiencia seguro enriquece pues otras experiencias en otros países. ¿Cómo lo ves tú este tema? Bueno, muchas medidas podrían ser adoptadas, y no solo nosotros, pero ACNUR, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, publicaron muchos informes donde se puede ver alternativas para que se pueda cuidar de la salud pública y también recibir la gente que necesita de ayuda de otros países. Entonces, puede decir, por ejemplo, la realización de pruebas de test de COVID, la aplicación de la cuarentena médica, la realización de entrevistas a distancia, equipos de salud en las zonas de frontera, la distribución de materiales de higiene, máscara, muchas otras. Brasil, entonces, mantuvo una práctica de expulsión y también una deportación sumada. Esto también me olvidé de hablar, que el acto infralegal de Brasil no permite que las personas puedan hacer el pedido de refugio al CONARE, donde se puede pedir aquí en Brasil, y también las personas tienen que, por la Policía Federal, ser rechazadas, y hay una deportación sumaria sin debido proceso legal, como Gandhi ya había dicho aquí sobre la situación en Ecuador. Entonces, esto también cuestionamos, porque los migrantes tienen los mismos derechos aquí en Brasil, y los solicitantes de refugio también, a un debido proceso legal para que se pueda ver si no tiene un riesgo a su vida a no ser recibido aquí en Brasil. Entonces, esta también fue una medida que afectó mucho los derechos de los solicitantes de refugio aquí en Brasil, y que cuestionamos en esta acción civil pública, y felizmente la sentencia reconoció
la ilegalidad que Brasil estaba con el trato con los solicitantes de refugio, en especial a los refugiados de Venezuela. Muchísimas gracias, doctora Roberta, por contestar a estas preguntas. Y quiero aprovechar que tenemos todavía 5 minutos para ir antes al corte, para relacionar el caso ganador de México, de la sentencia ganadora de México, porque tiene que ver con la emergencia sanitaria, ¿no? También justo sociedad civil demandando al Estado por falta de medidas para evitar el contagio de COVID. Todo lo que mencionaba la doctora Roberta Pires, mascarillas, lugares especiales para cuarentena, atención diferenciada, ¿no? Tanto de niños, adolescentes, mujeres con necesidades especiales, a lo mejor embarazadas, etcétera. ¿Cuáles son, y me voy contigo, Arturo, para preguntarte cuáles son, desde tu punto de vista, pues las obligaciones, ¿no?, que del Estado en este contexto, a lo mejor para complementar la intervención de la doctora Roberta, y cuál es el papel de los juzgadores, porque estamos hablando justo del acceso a la justicia, ¿no?, de este rol de impartir justicia. ¿Cuál es el papel de los juzgadores para asegurar que se pueda garantizar esta protección adecuada a la población en movilidad en un contexto como el de la pandemia? Y que esta atención y que esta garantía sea diferenciada, que es lo que tú mencionabas también al inicio, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Pues sí, yo comenzaría por insistir en que, bueno, tiene que haber, el primer punto que me parece que tiene que satisfacer el Estado consiste en comprender para mí con toda claridad que estamos hablando de un grupo vulnerable y que por esa razón requiere protección especial. Los fundamentos de las obligaciones del Estado pues están muy desarrollados, hay muchos fundamentos como la observación general número 14, ¿no? Tenemos esas acciones positivas que tiene que llevar el Estado, que pueden ser fácticas como prestación de servicio médico, pero también normativas, que eso es muy importante, ¿no? También la expedición de normas y políticas públicas, ¿no?, que en este caso de la pandemia permitan garantizar el derecho de acceso a la protección de la salud y también pues determinen la forma idónea para ejercerlo. Y aquí viene una parte muy importante dentro de las obligaciones del Estado, que es brindar recursos judiciales efectivos. Esa me parece que hila muy bien con la pregunta en el sentido de qué rol me parece que tenemos los juzgadores en todo este tema, ¿no? A mí me parece que como juzgadores hay una frase, ¿no?, de la Corte Constitucional de Colombia que a mí me gusta mucho, que dice que los jueces no podemos ser ajenos al contexto histórico y a la realidad social en la que vivimos, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Entonces, ahí me parece a mí muy importante comprender una cosa. El espacio de protección del que hablamos se puede medir y una de las formas de medirlo, por ejemplo, es si las personas son sujetas o no a detenciones arbitrarias o si pueden tener acceso o no a un recurso judicial efectivo, ¿no? Si nosotros históricamente aceptamos que la población, las personas migrantes en contexto de movilidad o sujetos de protección internacional, difícilmente tienen a veces conocimiento de esos derechos, es todavía más complicado que los planteen ante un tribunal. O sea, si partimos de ahí, creo que podemos como juzgadores avanzar mucho, ¿no? Porque podemos tocar, yo identifico algunos puntos que pudieran servir, ¿no? En este caso de la sentencia, por ejemplo, sería muy difícil pedir que todas las personas afectadas acudieran con una firma, firmando cada uno una demanda de amparo, ¿no? Entonces ahí las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel trascendental. No es tan difícil entender esto, ¿no? Pero si llenamos el caso de formalismos, ¿verdad?, o tecnicismos, algunas veces que no tienen, son excesivos, podemos terminar por tomar una decisión denegatoria de justicia. Entonces, a mí me parece que el papel que tenemos es primero eliminar pues ese formalismo que a veces forma parte de nuestra cultura jurídica, realmente, ¿no? Entonces, la sentencia va por ahí, a decir, bueno, hay que reconocer que las personas migrantes no tienen la oportunidad de acudir al amparo muchas veces.
y que entonces las organizaciones de la sociedad civil pueden acudir al amparo. En segundo lugar, pues respecto a eso... Me voy a permitir Sí. interrumpirte, Arturo, Sí, porque sí. tenemos que hacer un nuevo corte, pero ahorita que retornemos al bloque número 3, que ya es el final del programa, seguimos contigo para que nos comentes la segunda parte de tu intervención sobre estas razones, ¿no? El papel de los juzgadores. Ya regresamos. Seguimos hablando con ganadores del premio Sentencias de este año 2021 y estábamos en el bloque anterior cerrando un poco la pregunta con Arturo, quien es magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo en Chihuahua, en México, acá en México, ganadores del segundo lugar. Y la pregunta era, ¿cuál es el papel de los juzgadores, ¿no? Para asegurar que se garantice esta protección adecuada a la población en movilidad? Mencionabas, y lo resumo, primero es evitar un poco los formalismos, ¿no? Hacer esta comunicación que es técnica y muy densa, porque son, pues sí, tecnicismos legales y etcétera, que la población migrante o con necesidad de protección generalmente no dominan y que eso genera una barrera, ¿no? Un bloqueo para que ellos puedan acceder a esta justicia que deben tenerla, ¿no? Independientemente del país donde lleguen y donde solicitan esta protección. Pero te quedabas en la número 2, en el papel número 2. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, así muy rápidamente, me parece que un segundo tema es entender que las necesidades de las personas migrantes o necesitadas de protección internacional son urgentes. Entonces, en estos juicios de amparo, que es el mecanismo o el recurso efectivo que tenemos en México, los jueces, pues yo creo que tenemos el rol de tomar medidas urgentes a través, por ejemplo, de las medidas cautelares como la tutela anticipatoria, ¿no? Y un tercer punto ya para terminar muy importante que creo que tenemos en México particularmente es cierto duda, resquemor o miedo de entrarle a las políticas públicas por parte de los jueces, ¿no? Entonces me parece muy importante precisar y la sentencia pues lo aborda que muchas veces no se trata de diseñar una política pública, ¿no? Sino de resolver sobre una omisión del Estado, ¿no? Entonces, a través de ese enfoque ya no se vuelve tan controversial, ¿no? Sino una obligación de las personas juzgadoras, pues de resolver o subsanar la arbitrariedad realmente ahí donde se encuentre. Esos serían los 3 puntos que me parece que son importantes en el papel de las personas juzgadoras en el contexto de los derechos que platicamos. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Y también destacaba y retomaría el punto de el papel que juegan las organizaciones de sociedad civil en acompañar, ¿no?, a esta población que desconoce el tema, que no lo dominan y que se vuelven fundamentales para que puedan accesar a sus derechos, ¿no?, sus derechos de justicia. Bueno, voy a retomar ahora en este último bloque la interacción con Gandhi Vela de Ecuador, de la Corte Constitucional de Ecuador, ganadores del primer lugar de las sentencias con 3 sentencias. Y una estaba relacionada con el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y quisiera, digamos, retomar contigo el tema porque nos parece importante desde acá de México, desde ACNUR. Acá en México están llegando por lo menos un 30% o un poquitito más del 30% son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que llegan a México en diferentes situaciones, acompañados, no acompañados, separados, y bajo diversos contextos, ¿no?, de diversos países también. Entonces, me parece importante que puedas tú compartirnos tu opinión para la audiencia de acá de México del programa de Con los Refugiados que se transmite gracias también a la producción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los parámetros que ustedes en Ecuador y como ganadores del primer lugar pudieran compartir que deben seguir los juzgadores al analizar casos que tengan que ver con niñas, niños y adolescentes para asegurar que se garantice su interés superior? Y eso me parece fundamental que nos lo puedas compartir. Sí, perfecto. Muchas gracias, Angie. Y este es algo que también nos interesa mucho como corte. Y lo que decía, los estándares internacionales interamericanos son la base. Siempre tenemos que tratar de ir a más. Eso iniciando. Y ahí veo la opinión consultiva 2114 dentro del sistema interamericano y la observación general del Comité de Derechos del Niño y de Trabajadores Migratorios son los que configuran esto, y la sentencia básicamente
para los temas de movilidad humana y proteger el interés superior del niño, dice que uno, siempre se debe hacer y está determinado un procedimiento especial, identifique las necesidades y que se revise caso a caso. No hay una norma estándar. Eso es algo que también es novedoso como estándar a nivel ecuatoriano. Y la sentencia es muy, muy fuerte en que establece que no hay niña, niño, adolescente que pueda ser sujeto de sanciones migratorias. Entonces, esos son lo que generamos en base, justo lo que digo, al sistema interamericano, pero ya trascendiendo el mismo. Muchas gracias. Voy a aprovechar a preguntarte de una vez, ya que vi que puedes como resumirnos muy bien estos puntos. En el caso de las detenciones, que también México es un foco mediático, ¿no? Donde hemos visto en diferentes notas, artículos de prensa, etcétera, temas relacionados con detención. ¿Qué debe acreditar el Estado para demostrar que la detención no es una detención arbitraria? Y esto tiene que ver con la sentencia también ganadora suya, la número 16, si no me equivoco. Sí, muchas gracias, Angie. Bueno, a ver, primero, las detenciones dependen por qué. Y siempre dentro del proceso, la privación de la libertad es de última ratio y eso está establecido dentro de los parámetros de la sentencia. Los parámetros mínimos también para un habeas corpus. La Corte genera parámetros que es el análisis integral de detención, cómo la judicatura responde las pretensiones relevantes. Se notó un hueco en el debido proceso que las judicaturas ante un habeas corpus no responden a los cargos y se emite sobre el tema de cómo se recibe las detenciones. Y la otra, hay un punto que al Estado se le prohíbe porque establecer centros o albergues migratorios en los que de facto está privada la libertad sin ser un centro de reclusión, privación de libertad, es incompatible directo al derecho a migrar, porque siempre estos albergues son para migrantes. Entonces ya es, sí, no sé, obviamente es ilegal, pero está determinado que esto es totalmente violatorio del derecho a migrar y ya va hacia criminalizar la migración, lo cual la Corte establece y duramente muestra que tenemos que siempre ir en pro de las personas. Muchas gracias, Gandhi, por respondernos a esta pregunta. Y yo quisiera ya hoy cerrar un poco con, digamos, con los temas de cada una de las sentencias, ¿no? Sino más bien aprovechar estos últimos minutos del tercer bloque para preguntarles cuál sería la respuesta al preguntarles en sus palabras qué significa que las sentencias cumplan con los más altos estándares de derechos humanos, porque es como es una frase, ¿no? Un concepto que manejamos para este premio Sentencias, todos los convocantes, y es importante que quienes están escuchando o viendo el programa conozcan de su voz, pues de los impartidores, ¿no? De las personas que aplican esta justicia, digamos. ¿Qué significa que tengan estos más altos estándares de derechos humanos? ¿Y qué significa para ustedes ganar este premio en el contexto regional, en un contexto regional? Doctora Roberta Pires, me voy contigo para que nos des tu opinión. Bueno, una pregunta un poquito difícil para responder ahora, pero bueno, para nosotros los estándares son muy importantes porque son como si fueran unas bases donde nosotros podemos espejar para inspirar y también para aplicar internamente aquí en Brasil. Este reconocimiento del premio significa para nosotros la importancia de la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas y contexto de movilidad. Y nos motiva también para que continuemos trabajando, buscando a aquellos que nos necesitan, principalmente en zonas de frontera, que es un sitio muy delicado porque el flujo es muy grande, la estructura para recibir no es muy grande también de los estados. Entonces, creo que
Este es un aporte significativo para reafirmar los derechos humanos establecidos también en las normativas internacionales, además de levantar cualquier medida de carácter inconstitucional que redunde en violaciones de los derechos humanos de los migrantes, refugiados y solicitantes de refugio también. Muchas gracias. Arturo, ¿cuál sería tu comentario o tu perspectiva sobre este concepto que manejamos de los más altos estándares en derechos humanos con esta sentencia? Gracias. Bueno, mi perspectiva tiene que venir propiamente del trabajo que se hace aquí en México en los juzgados de distrito. Esta sentencia me tocó dictarla siendo juez de distrito. Ahorita mi labor es otra como magistrado, pero como juez de distrito puedo decir que la experiencia es a veces de un volumen de trabajo muy alto. Entonces, dictar una sentencia con los más altos estándares de derechos humanos desde un juzgado de distrito, pues implica un esfuerzo. Esa es la parte que me gustaría destacar. Hacer un esfuerzo por a lo mejor romper ese formalismo, por no seguir los criterios tradicionales, por investigar, por estudiar cuáles son esas normas de derechos humanos que nos permitan hacer un contraste y las consecuencias que va a tener la decisión en la vida de las personas. Eso me parece muy importante. Una sentencia para mí, con los más altos estándares de derechos humanos, no se separa de las consecuencias que tiene ese fallo en la vida de las personas. Sobre la recepción del premio, pues es a lo mejor uno de los más grandes honores de mi vida profesional. Recibir este premio es motivo de una gran alegría y, como decía mi compañera, es una gran motivación para seguir trabajando a ese nivel. Entonces, pues no me queda más que agradecer el espacio y nada más. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Y bueno, cierro con Gandhi, también para conocer cuál es su concepto, digamos, o cuál es su perspectiva y por qué la importancia para ustedes de haber ganado estas 3 sentencias con un primer lugar y cómo es de importante que sus sentencias, tanto las tuyas en Ecuador, en México, acá y en Brasil, lo que permiten es, digamos, que las personas en situación de movilidad, que justo esa movilidad, llevarlas de un país a otro, viajar de un país a otro, huir de un país a otro, permite que estos premios fortalezcan el sistema no solo del país, sino a nivel regional. Y eso es para nosotros algo como muy importante. ¿Qué opinión te merece este punto, Gandhi? Sí, la opinión es primero el compromiso con los más altos estándares en derechos humanos, en este caso vinculado con movilidad humana, que es justamente lo que la Corte, la Justicia Constitucional debe proponerse, que es siempre dar esa protección de los derechos y a través de sentencias de calidad. Y en el caso ecuatoriano, de una Corte Constitucional que sea un paraguas, porque ya cae y aplica a todo el Estado, siempre que sea progresivo, buscarlo para mejor. Y en casos de la movilidad humana, y como dices, son temas tan internacionales como este premio, que es importante porque los estándares regionales tienen que ser cumplidos, y siempre con estas sentencias vemos que hay tanto jueces de distrito, otros lados, que siempre vamos a más, y eso nos ayuda a mejorar todo el sistema, por lo que tanto una alta corte como juez de distrito, por la jerarquía, son quienes, sin importar, tenemos que seguir estos más altos estándares en derechos humanos, específicamente en la migración, y es realmente un honor estar del premio Sentencias, un honor para la Corte Constitucional del Ecuador también, segundo año consecutivo en el primer lugar, que también muestra el compromiso, la seriedad de las sentencias, del trabajo que hacen los 9 jueces de la Corte. Bueno, muchísimas gracias, Gandhi, también por tu respuesta. Lamentablemente tenemos que terminar el programa. Se ha ido muy rápido pues, el tiempo, ¿no? Es la expresión que utilizamos. Les agradezco muchísimo, Gandhi Vela, primer lugar del Premio Sentencias de la Corte Constitucional de Ecuador, también al magistrado Arturo González y a la doctora Roberta Pires Albim en representación del tercer lugar desde Brasil, y el magistrado Arturo acá en México. Muchísimas gracias por habernos acompañado
acompañado en este espacio. Fue muy breve, digamos, la intervención que tuvimos con cada uno, pero ha sido muy enriquecedor, tanto para nosotros desde el ACNUR México, para la Suprema Corte de Justicia, tenerles en este espacio también, y esperamos pronto poderles tocar la puerta para analizar un poquito más en profundidad cada una de estas temáticas. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oficinas, sus hogares, donde sea que estén viendo el programa de Con los Refugiados. Ha sido un programa muy importante y bueno, nos vemos en la próxima emisión. Yo creo que vamos a tener también un programa con las menciones honoríficas, las menciones especiales del Premio Sentencias, porque también es importante ahondar un poquito desde sus perspectivas y desde sus países, ¿no? Conocer también cuáles son sus opiniones. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima emisión.